Haz tu maleta, vendí tu casa y tu finca. Mañana vas al asilo, me dijo por teléfono mi propia hija, sin un temblor en la voz. Yo estaba sentado en mi sillón de cuero viejo, ese que cruje como mis huesos cada vez que me levanto. La taza de café me tembló en la mano cuando escuché esas palabras. ¿Cómo dices, hija? Pregunté, creyendo que había oído mal. Y entonces vino su respuesta, como un balde de agua fría en la cara. Ya está todo resuelto, papá. Vendí la casa, la finca, todo. Mañana te van a buscar del hogar de ancianos. Pero lo que ella no sabía, lo que había olvidado, era un pequeño detalle que lo cambiaría todo. Cuando me preguntó, ¿olvidar qué, papá? Solté una carcajada que no me salía desde hacía años. Y le dije, la casa no está a tu nombre, está a nombre de alguien más. Mi nombre es Evaristo Herrera. Tengo 78 años y aún me tiemblan las manos, no por la edad, sino por la rabia contenida de aquella llamada. Fui agricultor por casi toda mi vida, hombre de tierra y silencio, padre de 3 hijos y esposo de una mujer que partió demasiado pronto. Y aún con todo eso, nunca imaginé que uno de los golpes más duros de mi vida vendría no de un extraño, sino de mi propia sangre. Antes de que te cuente cómo llegamos a ese punto. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Te prometo que lo que pasó después te va a dejar con la boca abierta. El final de esta historia no es lo que nadie esperaba. Todo empezó muchos años antes de esa llamada. Mi casa no era una mansión, pero era mi castillo. Tenía las paredes de adobe grueso, con ese olor a tierra mojada que uno nunca olvida. La finca, aunque pequeña, me dio de comer durante más de 40 años. Cultivé café, maíz y, cuando pude, hasta gallinas crié en el patio trasero. Allí crié a mis 3 hijos. Rosa, la mayor, siempre con la nariz en los libros. Mauricio, el del medio, que nació con alma de artista pero terminó de contador. Y Lucía, mi Lucía, la más pequeña, con ojos vivaces y una sonrisa que curaba cualquier cansancio. Después de que murió mi esposa, cuando Lucía tenía apenas 14 años, me dediqué en cuerpo y alma a ellos. Me levantaba antes del sol, preparaba desayuno, los llevaba a la escuela y luego me iba al campo. No tuve lujos, no fui de viajes ni de ropa cara, pero nunca les faltó comida en la mesa ni abrigo en invierno. Recuerdo que en Navidad hacíamos tamales juntos, sentados en la cocina, con la radio sonando boleros antiguos y la risa de mis hijos llenando el aire. Esos eran mis tesoros. Pero como suele pasar con los años, los hijos crecen. Se van, se casan, hacen sus vidas, y uno queda con los recuerdos, con el eco de los pasos en pasillos vacíos. Lucía fue la que más se alejó. Se mudó a la capital, consiguió un buen trabajo, se compró un carro y empezó a visitarme cada vez menos. Al principio venía una vez al mes, después en los cumpleaños, luego solo en Navidad, hasta que pasaron 3 años sin que pusiera un pie en la finca. Y, sin embargo, cuando me llamó aquel día, sonaba como si tuviera todo el derecho del mundo a decidir por mí. «Vendí tu casa», me dijo, como si fuera una silla. «Tu finca», como si fuera un saco de papas. Lo que ella no sabía, o había olvidado, era que cuando murió su madre, una semana después del entierro, yo había ido con el notario del pueblo y dejé todo a nombre de alguien más. Pero eso te lo cuento más adelante. Ahora, quiero que entiendas algo. No lo hice por desconfianza. Lo hice por protección, por precaución, por amor, incluso, porque uno sabe cómo es la vida, y aunque cría a sus hijos con valores, el mundo allá afuera cambia a las personas. Yo seguí trabajando mi finca hasta los 70 años. Después me empezó a fallar la cadera, y me vi obligado a reducir el ritmo. Los días se hicieron más lentos, pero también más contemplativos. Aprendí a escuchar el canto de los pájaros como nunca antes, a observar el vaivén del viento entre los árboles. Y aunque estaba solo, me sentía en paz. Pero esa paz se quebró con una sola llamada. Lucía no me preguntó si quería vender. No me ofreció otra opción. No vino a verme en persona. Solo hizo la llamada, fría y sin emoción,
como quien cancela una suscripción. Me dijo que el hogar de ancianos ya estaba pagado por 3 meses, que sería lo mejor para mí, que allí tendría todo lo necesario. ¿Todo lo necesario? ¿Y el aire de mi tierra? ¿Y el olor del café recién molido en mi cocina? ¿Y los recuerdos de mi esposa en cada rincón? Ella no lo entendía. No podía entenderlo, porque para ella ya no era su papá. Era un problema por resolver. Pero no sabía lo que yo había hecho en secreto muchos años antes. Y cuando se enteró, no lo podía creer. Me levanté del sillón despacio, dejando la taza sobre la mesa con un leve tintineo. Miré alrededor de la sala. Las fotos en la pared, el reloj de péndulo que heredé de mi padre, la manta tejida a mano que aún tenía el olor de mi difunta esposa. Cada rincón de esa casa guardaba un pedazo de mi historia. Pero en ese momento, sentí que todo lo que había construido podía venirse abajo por la ambición de una hija que ya no reconocía. Mientras el silencio se apoderaba de la habitación, volví a escuchar sus palabras resonar en mi mente como un eco cruel. Haz tu maleta, vendí tu casa y tu finca. ¿Qué clase de hija le habla así a su padre? No era rabia lo que sentía en ese momento, era decepción, una tristeza honda, como la que se siente cuando uno pierde algo que pensó eterno, como cuando entierras a un ser querido. Lucía, mi pequeña, mi niña de trenzas y vestidos floridos, se había transformado en una mujer que pensaba que podía decidir por mí con una simple llamada. Creyó que la vida se resolvía con firmas, papeles y cuentas bancarias. Pero la vida, la verdadera vida, no cabe en un contrato. Después de colgar el teléfono, me senté en la cocina. Encendí la radio. Un bolero viejo empezó a sonar. Y ahí, solo, con la taza de café ya fría, me volví a preguntar, ¿en qué momento perdí a mi hija? Recordé cuando Lucía tenía 7 años y se caía de la bicicleta. Corría hacia mí con las rodillas raspadas y lágrimas en los ojos. Yo la levantaba, la sentaba en mis piernas y le decía, no pasa nada, mi amor. Lo importante es volver a intentarlo. ¿Dónde quedó esa niña? ¿En qué momento cambió sus abrazos por llamadas rápidas? ¿En qué minuto dejó de verme como su papá y empezó a verme como un estorbo? Pero no creas que me quedé quieto. No. Cuando un hombre ha vivido tanto como yo, aprende a anticipar ciertas cosas. Muchos años atrás, después de ver cómo una familia amiga perdió todo porque sus hijos vendieron la casa sin consultar al viejo, decidí tomar precauciones. Un día fui con mi compadre Ernesto, el mismo que me ayudó a construir el techo del galpón, y con el notario del pueblo, don Gregorio, un hombre de confianza que aún firmaba con pluma de tinta negra. Firmé un documento, uno que ponía la casa, la finca y todo lo que yo poseía a nombre de alguien en quien se confiaba. No era uno de mis hijos, no era un amigo, era la Fundación Agraria de mi comunidad, una organización que ayudaba a campesinos mayores sin familia, a cambio de permitirles vivir en sus propiedades hasta el último de sus días. Ellos no podían vender nada. Y cuando yo muriera, la tierra pasaría a otros ancianos que la necesitaran. A cambio, yo podía vivir allí sin que nadie pudiera tocarme ni sacarme. Firmé ese trato con una sonrisa en los labios, porque sabía que algún día podía llegar lo que finalmente llegó, la traición. Lucía nunca lo supo, ni Rosa, ni Mauricio. Nadie. Era mi secreto, pero ese secreto era ahora mi escudo. Al día siguiente, cuando llegó un carro blanco a la entrada de la finca, uno de esos de transporte médico, no salí. Me quedé dentro, mirando por la ventana. Vi bajar a 2 jóvenes con uniforme azul cielo. Uno de ellos tocó la puerta con los nudillos. «Señor Evaristo, venimos a llevarlo al hogar San Vicente. ¿Está listo?» Me acerqué con calma, abrí la puerta y los miré a los ojos. «No voy a ningún lado, jóvenes». Pero su hija dijo que todo estaba en orden, que usted estaba de acuerdo. Solté una carcajada, la misma que solté en la llamada. ¿Así? Pues su hija no sabe que esta tierra ya no es mía, ni suya. Pertenece a la fundación, y ellos tienen los documentos para demostrarlo. Los muchachos se miraron confundidos. ¿Fundación? Les mostré la copia del documento, sellada, firmada, con fecha y testigos. Se retiraron con respeto, y yo volví a mi sillón. Un par de horas después, el teléfono sonó de nuevo. Era Lucía. Esta vez su voz temblaba. «Papá, ¿qué hiciste?» «Lo que tú olvidaste hacer, hija, proteger lo que es sagrado. No puedes hacer eso. Es ilegal. Todo está en regla, Lucía. Consulté abogados, notarios y firmé en plena facultad. Lo que hiciste tú, en cambio, sí podría considerarse abuso.
Vendiste algo que no te pertenece. Engañaste al comprador. Y ahora tendrás que dar explicaciones. El silencio al otro lado fue largo. Luego, escuché un suspiro. Papá, lo hice por tu bien. No, Lucía, lo hiciste por conveniencia. Porque tener un viejo en casa incomoda. Porque molesta. Pero no te preocupes. No estoy enojado. Solo decepcionado. Ella colgó sin decir más. Y yo me quedé ahí, mirando el campo, pensando que a veces los mayores sacrificios que uno hace por sus hijos terminan volviéndose armas en su contra. A la mañana siguiente, la bruma aún cubría los cafetales cuando escuché los pasos apresurados de un carro sobre el camino de tierra. No era común tener visitas tan temprano, y menos después de lo que había pasado. Me acerqué a la ventana y vi el auto blanco de Lucía estacionarse justo frente al portón. Bajó apurada, con el celular en una mano y una carpeta de papeles en la otra. Llevaba gafas oscuras, como si quisiera esconder algo o esconderse ella misma. Caminaba como si fuera dueña del mundo, pero sus pasos delataban ansiedad. La esperé en el umbral de la puerta, con mi bastón en la mano y una calma que me había costado una vida construir. Cuando llegó frente a mí, se quitó las gafas. Tenía los ojos hinchados, pero no supe si de haber llorado o de no haber dormido. Papá, dijo sin saludar. Necesitamos hablar. Hablemos, pues. Pero aquí afuera. Esta casa ya no te pertenece. Ella tragó saliva. No entiendo cómo pudiste hacerme esto. ¿Tú sabes en qué problema me metiste? Me reí, sin una pizca de amargura. ¿Yo a ti? ¿Y lo que tú intentaste hacer conmigo? ¿Qué era? Lucía bajó la mirada y sacó un papel de la carpeta. El comprador me está exigiendo que le devuelva el dinero. Dice que si no lo hago, va a demandarme por estafa. Y tiene razón, respondí. Porque eso fue lo que hiciste, vender algo que no era tuyo. Papá, es que nadie me dijo que habías transferido la finca a esa fundación. ¿Cómo pudiste hacer algo así sin decirnos? ¿Y tú me avisaste que ibas a vender mi casa mientras yo aún vivía en ella? Le respondí, con voz firme. ¿Me preguntaste si quería ir a un asilo? Silencio. Por unos segundos. Solo se escuchaban los pájaros y el viento entre los árboles. Ella se dejó caer en el banco de madera frente a la casa, como si de repente el peso del mundo le hubiera caído encima. Yo solo quería hacer lo correcto, dijo con voz apagada. No podía venir cada mes. Tengo mi trabajo, mis hijos, mis cuentas. No sabía qué hacer contigo. Pensé que allá estarías mejor cuidado. Me senté a su lado, apoyando mis dos manos sobre el bastón. Hija, lo que tú llamas hacer lo correcto fue sacarme de mi casa sin preguntarme, vender mis recuerdos como si fueran trastos viejos. No fue por amor, fue por comodidad. Ella no respondió. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, silenciosas. ¿Sabes lo que más me dolió, Lucía? Dije con la voz un poco rota. No fue que intentaras venderlo todo. Fue que no vinieras a verme en años, y luego volvieras solo para sacarme de aquí. Ella me miró. Por fin, me miró de verdad. Y vi en sus ojos a mi niña otra vez, aunque solo por un momento. Papá, perdón. Me equivoqué. Pensé que estaba haciendo lo mejor, pero ahora veo que no lo consulté contigo, que te traté como si ya no fueras capaz de decidir por ti mismo. Así es, asentí. Y eso, hija, eso duele más que cualquier traición. Nos quedamos en silencio. Un perro ladró a lo lejos. La bruma se empezaba a disipar y los rayos del sol comenzaban a calentar el suelo húmedo. ¿Y ahora qué? Preguntó, como quien ya no tiene respuestas. Ahora te toca reparar lo que hiciste. Habla con ese comprador, devuélvele su dinero. Y si te demanda, enfrenta las consecuencias. Porque no voy a firmar nada. No voy a irme de aquí. Esta tierra es mi raíz. Y así como una raíz no se arranca sin matar el árbol, yo no me voy de este lugar mientras me queden fuerzas. Ella asintió en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, no discutió. ¿Quieres pasar? Le pregunté, sin dureza, pero sin ternura. Solo con dignidad. No. Hoy no. Se limpió los ojos con la manga del suéter. No tengo cara para entrar. Se levantó, caminó hacia el carro y antes de subir, se giró y dijo algo que no esperaba oír. ¿Puedo volver otro día, sin carpetas, sin planes, solo a tomar café contigo? Me quedé mirándola. Y, tras un breve silencio, respondí. Aquí siempre va a haber una taza esperándote. Pero ven como hija, no como abogada. Ella asintió. Subió al carro. Y se fue. Yo entré de nuevo a la casa.
Me senté frente a la ventana con una taza de café caliente entre las manos. No sentí alivio, pero sí algo parecido a la paz, porque entendí que a veces, para que nuestros hijos aprendan, tenemos que dejar que se equivoquen. Y también debemos tener la fuerza para poner límites, aunque duela. Pasaron 3 semanas sin que Lucía volviera. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un ¿cómo estás, papá? Al principio pensé que era orgullo. Luego, quizás vergüenza. Pero con el tiempo me di cuenta de algo más profundo: culpa. Y si algo he aprendido en casi 8 décadas de vida, es que la culpa es más pesada que la soledad. Yo seguí con mi rutina de siempre. Me levantaba al alba, barría el porche, prendía el fuego y preparaba café. A veces caminaba por los linderos de la finca, revisando los alambres, acariciando con la mirada los cafetales que me habían visto envejecer. Me hablaba solo, sí, pero no me sentía solo. Tenía a los pájaros, al viento, a los recuerdos de mi mujer que aún flotaban por la casa como un perfume antiguo. Y tenía la certeza, cada día más firme, de que había hecho lo correcto. Una mañana, mientras sembraba unas matas de albahaca cerca de la cocina, escuché el chirrido oxidado del portón. Me limpié las manos en el pantalón y asomé la cabeza por la esquina. No era Lucía, era Mauricio, mi hijo del medio. Hacía más de 5 años que no venía. Lo último que supe de fue que se había mudado al extranjero con su esposa y que trabajaba en una empresa grande, de esas que uno no entiende bien qué hacen. Bajó del carro con una mochila al hombro y una mirada que no supe leer de inmediato. «Papá», dijo, abriendo los brazos. Nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, de esos que tienen más preguntas que cariño. Pero lo acepté. Nos sentamos en la mesa del comedor. Le serví café, y al primer sorbo cerró los ojos y sonrió. «Nada como esto, viejo. Ni el mejor café gourmet allá sabe igual. Porque este tiene tierra, trabajo y alma», le dije, medio en broma, medio en serio. Mauricio dejó la taza sobre el platito con cuidado. «Papá, me enteré de lo que pasó con Lucía». No respondí. Solo lo miré. «Me llamó hace unos días», continuó. «Estaba muy afectada. Me lo contó todo, lo del intento de venta, lo del asilo, lo de la fundación». «¿Y viniste a defenderla?», pregunté, sin rodeos. «No, vine a verte. Y también a pedirte perdón». Eso sí no lo esperaba. ¿Perdón por qué? Por no haber estado, por no haber llamado, por haberme desentendido de ti y de esta casa. Levanté la ceja. Ese no era el Mauricio que yo conocía. Él siempre fue más distante, más lógico, menos emocional. Pero en ese momento, frente a mí, vi a un hombre distinto. Uno que, quizás, la vida había empezado a moldear con golpes silenciosos. Nos fuimos a vivir a Canadá, me dijo. Todo era nuevo, todo era difícil. Me enfoqué tanto en sobrevivir allá que me olvidé de dónde vengo. De ti, de mamá, de esta tierra. Lo observé en silencio. No quería palabras bonitas. Quería verdad. ¿Y ahora qué?, le pregunté, sin suavidad. «Ahora quiero ayudarte», respondió. «No con dinero, no con promesas. Quiero venir más seguido. Traer a mis hijos. Que conozcan esto. Que sepan de dónde viene su sangre. Que sepan quién es su abuelo». Las palabras me llegaron al pecho como un aire fresco. No dije nada. Solo asentí. Esa tarde caminamos por la finca. Le mostré los árboles que planté cuando nació. Le conté que uno de ellos, un aguacatero, aún daba frutos dulces en diciembre. Se agachó, tocó la tierra con la mano y dijo: «Esto no se compra con dinero». «Exacto», le respondí. «Y eso es lo que tu hermana no entendió». Nos quedamos en silencio, escuchando el canto de los grillos que ya comenzaban a salir. El sol caía lentamente, tiñendo de naranja las hojas. Cuando volvimos a la casa, encontramos un sobre la puerta. Era una carta de Lucía. La abrí con las manos temblorosas. «Papá, no me atreví a tocar la puerta. Aún no tengo el valor. Pero quería que supieras que hablé con el comprador. Le devolví el dinero. Y asumí toda la culpa. Me costó, sí, pero más me costó lo que hice contigo. No sé si algún día podrás perdonarme. Estoy buscando ayuda. Fui a terapia, porque entendí que todo esto no era solo por cansancio. Había resentimientos que nunca supe manejar, cosas que nunca te dije. Pero quiero sanar. Quiero que algún día puedas volver a llamarme mi Nina. Con amor, Lucía». Le mostré la carta a Mauricio, y sus ojos se humedecieron. «¿Y tú, papá?»,
Me preguntó, con la voz apenas audible. ¿La vas a perdonar? Me quedé en silencio largo rato. El papel temblaba entre mis dedos. Y finalmente dije, no hoy, pero un día, tal vez sí. 2 meses de silencio, de tardes largas y noches en las que me preguntaba si el amor de un padre podía sobrevivir a una traición tan profunda. Pero también fueron 2 meses de reflexión, de mirar hacia atrás y entender que, en el fondo, la vida no nos prepara para que nuestros hijos nos fallen. Nos preparamos para educarlos, para protegerlos, para darles todo. Pero no para ver cómo, con los años, se alejan. O peor, como un día te ven como un mueble viejo que estorba. Sin embargo, no todo fue oscuridad en esos días. Mauricio volvió varias veces. Trajo a su esposa, a mis nietos, a quienes casi no conocía, y juntos caminamos por la finca como si estuviéramos reconstruyendo un puente que creíamos derrumbado. Una tarde, el más pequeño, Tomás, me preguntó, «Abuelo, ¿por qué no vives en una ciudad como mi otro abuelo?» Le respondí con una sonrisa. «Porque en la ciudad, hijo, el cielo es prestado. Aquí, el cielo es mío». Esa frase quedó grabada en su carita de asombro. Y yo sentí que algo en mí se curaba. Y entonces, una tarde de domingo, mientras preparaba tamales como los que hacía su madre, Lucía apareció. No llegó en carro. Llegó caminando, con un sombrero de ala ancha, una mochila sencilla y una mirada distinta. No vi soberbia, vi humildad y miedo. Se quedó parada en la entrada, como esperando una sentencia. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz apenas audible. Asentí. Caminó despacio, como si la tierra misma le doliera. Se sentó frente a mí y me ofreció un pequeño paquete envuelto en tela. «Es pan casero». Lo hice yo. Tomé el paquete y lo dejé sobre la mesa. No por desprecio, sino porque lo que yo necesitaba no era pan. Era otra cosa. «Papá», dijo, «he estado yendo a terapia. Estoy aprendiendo muchas cosas. Sobre mí, sobre mamá, sobre cómo crecimos. Y también sobre ti». Me miró con los ojos húmedos. «No te estoy pidiendo que olvides lo que hice. Solo que sepas que estoy intentando cambiar». No respondí de inmediato. Me levanté, fui a la estufa y serví 2 tazas de café. Volví. Puse una frente a ella y otra frente a mí. Nos quedamos en silencio, sorbiendo despacio. Entonces le pregunté, «¿Por qué lo hiciste, Lucía? ¿Por qué creíste que era mejor vender todo y mandarme lejos?» Ella bajó la cabeza. «Porque me daba miedo verte solo, y me sentía culpable por no estar presente. Así que, en vez de enfrentar eso, traté de resolver el problema, como resuelvo todo en mi trabajo. Pero tú no eres un archivo, papá. No eres una cifra. Eres mi raíz». Y lo olvidé. Su voz se quebró al final. Las lágrimas rodaron sin que ella hiciera intento de esconderlas. Yo también sentí un nudo en la garganta. Porque, aunque había imaginado este momento muchas veces, ahora que estaba aquí, no era tan fácil como pensaba. Le tomé la mano, esa mano que había limpiado mis heridas de niño, esa mano que también había firmado papeles para deshacerse de mí. «Lucía, te crié para que fueras fuerte. Sí, pero no para que fueras dura. La vida ya es bastante dura. Lo que más necesitaba de ti era comprensión». Ella asintió, apretando mi mano. «¿Y ahora qué?», preguntó. Suspiré, mirando por la ventana los árboles moviéndose con el viento. «Ahora hay que reconstruir. Pero no con palabras. Con hechos. Yo no soy eterno. Pero mientras esté vivo, quiero tener a mis hijos cerca. No por obligación, sino por amor». Ella se levantó, rodeó la mesa y me abrazó por la espalda. No fue un abrazo largo, ni perfecto, pero fue sincero. Y eso valía más que cualquier disculpa. Desde aquel día, las cosas no volvieron a ser como antes. Pero quizás eso fue lo mejor. Lucía empezó a venir cada 15 días. A veces traía pan, otras veces flores. Pero siempre traía algo más importante: presencia. Mauricio también venía con más frecuencia, y juntos, los tres, empezamos a limpiar una parte de la finca que estaba olvidada. La idea era construir una pequeña cabaña para reuniones familiares. Para que nadie tenga excusas para alejarse, dije una vez, y todos sonrieron. Los domingos se volvieron días de música, comida y risas. Los nietos corrían entre los cafetales. Y yo los miraba con los ojos llenos de gratitud, porque entendí algo que quiero compartirte a ti, que estás escuchando esta historia. A veces los hijos se equivocan, pero los padres también, por callar,
por ceder, por no poner límites. Y otras veces, por no enseñarles que el amor se demuestra con tiempo, no con regalos ni con gestos vacíos. Hoy, mi casa sigue en pie, mi finca sigue verde, y mi corazón más liviano. Lucía jamás podrá borrar lo que intentó hacerme, pero cada café compartido, cada silencio acompañado, cada abrazo tímido, es una forma de reparar. Y eso también es amor. Comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale like para apoyar nuestro trabajo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.